Hola, buenas noches. Vamos a esperar unos 2 minutitos en lo que se conectan algunas personas para dar inicio a esta charla del día de hoy. Listo, pues vamos a empezar con la transmisión del día de hoy. Voy a presentar a nuestro ponente del día de hoy. Él es Carlos Heredero. Voy a dar una pequeña biografía, una pequeña descripción de él y su trayectoria y el trabajo que él ha realizado. Entonces lo voy a agregar aquí al escenario. Bienvenido, Carlos. Te damos una bienvenida a este estudio de Astrociencias Ecuador para la charla del día de hoy. Gracias. Buenas noches. Entonces voy a dar una breve introducción de quién es nuestro ponente de hoy. Bueno, él es Carlos Heredero, él es divulgador astronómico activo, él imparte charlas y mantiene espacios de radio y televisión, es coordinador nacional de los aficionados a la astronomía en Cuba de 2001 a 2006 y fundador de la Red Informática de Aficionados a la Astronomía de Cuba, por sus siglas RIAAC. Es fundador del grupo Proastronomía Habana y fue miembro activo del grupo Southern Cross Astronomical Society de Miami por 8 años, también siendo miembro del board de directores. Además, es astrofotógrafo aficionado, redactor del Anuario Astronómico para Astrónomos Aficionados, por sus siglas IGAF, y fundador y presidente del Intergalactic Astronomy Educators Fellowship. Entonces, esta es una pequeña descripción de nuestro ponente del día de hoy y vamos a presentar su charla. Aquí ahorita les vamos a poner el título. Entonces, bienvenido, Carlos, es tu tiempo y voy a compartir la pantalla. Bien, muchas gracias por la invitación. Buenas noches a todos. Y vamos a comenzar definitivamente cuanto antes para aprovechar el tiempo porque hay mucho de qué hablar. Como bien hemos avisado, esta charla es precisamente sobre el tema del cambio climático, que es la idea central de la Semana Mundial del Espacio, que es un evento que se celebra anualmente patrocinado por la ONU. Bien, para comenzar, bueno, aquí pongo debajo las organizaciones que patrocino, particularmente HLF for Miami, es una página donde ponemos muchas charlas, unas charlas semanales sobre este tema del cambio climático, que están en YouTube, así que pueden accederlas cuando quieran. Bien, vamos entonces a aclarar que la charla va a tener dos partes. Bien, la primera que va a ser la parte tradicional del cambio climático y la segunda que va a ser una más profunda y de la cual normalmente las personas no tienen acceso. Bien, y vamos a sacar un poco de cosas a la claridad del día. Bien, la Tierra, todos conocemos la Tierra, ¿verdad? Esa es la Tierra, vista desde el espacio. Es un planeta hermoso, es el planeta, es más bien la nave donde todos viajamos a través del espacio, ¿verdad? Alrededor del Sol. Y allí está todo lo que necesitamos, todo lo que usamos en la vida diaria, todo lo que funciona en la industria, la producción de alimentos, todo está encerrado en esta pequeña esfera. Tenemos un hermano que es el planeta Venus, y allí, a diferencia de la atmósfera terrestre, donde tenemos oxígeno y podemos respirar todos nosotros, la mayoría de la atmósfera de Venus es CO2, dióxido de carbono. ¿Sí? En Venus es el 96% de la atmósfera, este gas. La diferencia que marca esta diferencia entre la cantidad de CO2 en las atmósferas de los respectivos planetas, que en el caso de la Tierra es solo 0,04%, es que en Venus las temperaturas son suficientes en la superficie para fundir el plomo. ¿Sí? O sea, allí, aparte de ser inhabitable, allí el efecto invernadero se ha disparado.
Y no solo por su mayor cercanía al Sol, porque Venus está más cerca al Sol que la Tierra, ¿verdad? Es básicamente porque tiene gran cantidad de gases de efecto invernadero en su atmósfera. Ahora, ¿por qué se extinguieron los dinosaurios? Y esta diapositiva la incluyo para explicar a las personas porque siempre pensamos en que los dinosaurios se extinguieron porque cayó un asteroide y los mató a todos. Y eso no es así en realidad. O sea, ya sabemos que cuando cayó el famoso asteroide hace unos 65 millones de años, ya los dinosaurios estaban en proceso de extinguirse. En gran parte porque había una erupción enorme de un montón de volcanes en las zonas que son actualmente la India, por ejemplo, las trampas del Deccan que le llaman, y entonces eso estaba creando un cambio en el clima de la Tierra que estaba induciendo la extinción de los dinosaurios. O sea, el asteroide fue un punto importante y para decirlo en español fue un puntillazo, ¿no? Ya los dinosaurios estaban extinguiéndose y el asteroide vino a terminar de machucarlos a todos y contribuir al final de la extinción, ¿no? Pero realmente el evento más importante no fue la caída del asteroide. O sea, el asteroide contribuyó, pero el evento principal que extinguió a los dinosaurios fue un cambio climático generado por una erupción importante. ¿Bien? Entonces, este es un gráfico de las temperaturas que han habido en la Tierra desde hace 500 millones de años hasta la actualidad. ¿Por qué traemos este gráfico? Generalmente las personas, hay muchas personas, algunas que no tienen la menor idea de lo que es el cambio climático, otras tienen alguna idea y otros simple y llanamente lo niegan. Aquellos que han escuchado hablar y quieren negarlo de por sí, lo niegan de forma redonda. Este gráfico subraya algo sumamente importante, porque generalmente cuando se niega el tema del cambio climático, se dice, bueno, la temperatura de la Tierra siempre ha cambiado. Y eso es cierto. Lo que pasa es que en los últimos 10.000 años, que es esta fracción que queda aquí a la derecha en el gráfico, en azul, esa fracción, si se fijan, ahí la temperatura ha sido estable. O sea, todo el tiempo que la raza humana, la especie humana, ha estado actuando, generando ciudades, estableciendo cultivos, estableciendo una civilización, la temperatura del planeta ha sido estable. Y eso es lo que ha permitido que lleguemos al punto donde estamos hoy. Bien, eso es muy importante. Lo vamos a repetir más adelante, pero esto es muy importante que se tenga en cuenta. Aquí, si vamos hace unos 55 millones de años, en la parte verde de la gráfica, que ahí la temperatura estaba a 14 grados por encima de la temperatura actual. Bien, allí habían cocodrilos en Groenlandia. Es importante o sea, poner en su lugar las cosas que vamos a explicar. Bien, habían cocodrilos en Groenlandia. Los cocodrilos son animales de sangre fría. Para que tengan una idea de lo que sucedía en el planeta en aquella época, que sí, el clima cambiaba, pero en los 10.000 años que quedan aquí, hasta el momento actual, la temperatura ha sido muy estable. Bien, aquí ven esa estabilidad en dos gráficos. Bien, como ven, en el momento, en los últimos 200 años, que ha sido a partir de la famosa revolución industrial, bien, 1850, 1900, allí se ha disparado la cantidad de CO2 en la atmósfera y otros gases de efecto invernadero, incluyendo el metano y el óxido nitroso, que uno de ellos proviene de la explotación del petróleo y el otro proviene de los fertilizantes, del uso de fertilizantes. Bien, pueden ver aquí cómo en esta gráfica que va desde el año 0 hasta el año 2000 y por supuesto hasta el 2020, ven cómo se ha disparado la producción, la acumulación de estos gases en la atmósfera terrestre y eso indudablemente está relacionado con la tecnología y la civilización humana. ¿Okay? Aquí pueden ver cómo con el aumento de la población humana ha ido aumentando la producción de dióxido de carbono. O sea, al aumentar el nivel de población, se aumentó el uso de energía. Y para obtener la energía se necesitaba quemar carbón, se necesitaba quemar petróleo, gas natural, y todo eso produce CO2, dióxido de carbono. Mientras más población hay, mayor cantidad de dióxido de carbono ha habido en la atmósfera. Eso es para que no haya duda. O sea, todo esto está demostrado científicamente, son hechos, no son especulaciones. Ahora, este gráfico muestra cómo la cantidad de CO2 en la atmósfera ha ido aumentando a pesar de todas las famosas reuniones climáticas que se han hecho, las llamadas COP, que significa Conferencia de las Partes en inglés,
¿Okay? Esas conferencias de las partes no es otra cosa que reuniones de los gobiernos, que la primera se llevó a cabo en 1979, reuniones por los gobernantes y por los científicos más importantes, los ministros, bien, los representantes de las naciones, para analizar y decidir qué acciones tomar con respecto al problema del calentamiento global. Entonces, como ven, todos, en cada una de estas reuniones se ha hecho llamamientos para reducir las emisiones de carbono, reducir el uso de los combustibles fósiles, etcétera, etcétera, y un montón de compromisos que se han hecho. Y como ven, sigue aumentando la cantidad de gases de efecto invernadero en la atmósfera. ¿Okay? Ninguna de estas reuniones ha tenido efecto ninguno sobre el problema que estamos analizando. Ahora, ¿qué es el efecto invernadero? Muy sencillo. Vamos a comentarlo rápidamente. No es otra cosa que la energía procedente del Sol en forma de radiación que entra en la atmósfera y en algún momento llega a la superficie terrestre, la calienta y ese calor se reemite hacia arriba en forma de rayos infrarrojos. Y ese calor, esa radiación infrarroja, en dependencia de la composición de la atmósfera, una parte se retiene, como ven aquí en la parte derecha del gráfico, una parte rebota de nuevo hacia la superficie terrestre. ¿Sí? O se queda calentando la atmósfera. Entonces, el problema del CO2 es que tiene un modo de oscilación en sus moléculas que lo hace sintonizarse y refleja, ayuda a mantener ese calor dentro de la atmósfera terrestre, lo cual quiere decir que a mayor cantidad de CO2 va a haber mayor temperatura en la atmósfera terrestre. Y esa relación está intrínsecamente demostrada. ¿Bien? Ahora, causas y efectos del cambio climático. Bien, dentro de las causas tenemos industrialización rápida, el uso de la energía a borbotones, dicho sea de paso, porque lo usamos y abusamos de ella, prácticas de agricultura, la deforestación, las prácticas de consumo por parte de nosotros, las personas, ¿bien? De la población humana, la cría de ganado para consumo humano, el transporte, la extracción de recursos y materias primas, la contaminación. Bien, estos son solo algunos de los puntos, pero son los más importantes. Los efectos que causa, bueno, el aumento de la temperatura, que todos lo estamos sintiendo, ¿verdad? Ya no es una cuestión de que nos digan de que va a subir la temperatura en tal fecha. Ya lo estamos sintiendo todos, ¿verdad? El aumento del nivel del mar, producto del derretimiento de los hielos y producto de la expansión del agua del océano, producto del calentamiento. El agua cuando se calienta se expande y eso produce un aumento del nivel del mar. Bien, patrones de clima que no son predecibles. Bien, ejemplo lo tuvimos con el huracán Otis, por ejemplo, que azotó Acapulco el año pasado, que tuvo una intensificación rápida. Se advertía que iba a entrar un huracán categoría 1 y lo que entró fue una tormenta violentísima de categoría 5 y prácticamente destruyó la ciudad. Y ahora, dicho sea de paso, no acaba de suceder hace 2 semanas atrás que tuvieron otro que acaba de martillar sobre lo ya destruido. Bien, incremento de eventos climáticos extremos. Los estamos viendo. Aquí, por ejemplo, en los Estados Unidos acabamos de tener el huracán Elena, que en inglés, que acaba de crear una situación increíble. Degradación de las tierras por el uso y abuso para la agricultura y para todo tipo de cosas, incluyendo la contaminación, pérdida de la vida salvaje y de la biodiversidad. Bien, ¿cuáles son los impactos? Bueno, desplazamiento de poblaciones, pobreza, pérdida de calidad de vida, hambrunas, malnutrición, incremento de riesgo, reducción de la cantidad de agua potable disponible. Hay un montón de efectos, algunos de los cuales vamos a tocar aquí. Bien, aquí sale de nuevo el gráfico. Es importante, esta zona verde es la zona donde nosotros nos hemos acostumbrado a vivir. Es alrededor de una temperatura promedio de unos 15 grados Celsius en la superficie del planeta Tierra. ¿Sí? Yo sé que las personas piensan, bueno, pero yo no estoy a 15 grados, yo normalmente estoy a 37 o a 35 o a 28. Estos son mediciones promedio global de toda la temperatura de toda la atmósfera terrestre. Bien. Y ese análisis que lleva un proceso bastante largo, en la modernidad se usan termómetros, pero anteriormente se usa lo que se llama el registro paleoclimático. Se hacen exploraciones, o sea, de núcleos de hielo, por ejemplo, y ahí se hacen análisis y se tiene una idea de cuál fue la variación de temperatura en otras épocas. Repito, de 10.000 años hasta el presente, la temperatura ha sido prácticamente estable y gracias a eso se ha podido desarrollar la civilización humana. Bien, o sea, para aquellos que dicen que la temperatura siempre ha cambiado, sí, siempre ha cambiado, pero en los últimos 10.000 años no ha cambiado.
Bueno, este gráfico muestra cuáles son los factores, o sea, cada uno de los gases, la magnitud de calentamiento que causan, para decirlo de una forma entendible, bien, aquí del forzamiento radiativo, pero bueno, eso no vamos al forzamiento climático, que no vamos a explicar mucho al respecto, pero sí cada gas, fíjense, el azul es el dióxido de carbono, que es el principal. En azul oscuro está el CH4, que es el metano. En verde están los óxidos de nitroso, ¿bien? Y más arriba hay otros gases que incluyen incluso hasta el ozono, gases que afectan la capa de ozono. Y también está el ozono allá más arriba. Pero los principales culpables ahora son el CO2 y el metano, son los que más nos preocupan, ¿bien? Y aquí hay una predicción hacia el futuro que después vamos a explicar estos diversos escenarios para los próximos años y cuáles son las posibilidades para el futuro. Bien, la relación entre el consumo de energía en el planeta Tierra por parte de la civilización humana y la cantidad de emisiones de CO2. Bien, aquí pueden ver la energía. En negro está el carbón, en carmelita está el petróleo, en rojo está el gas, por encima está en gris está la parte nuclear y está también las hidroeléctricas y las renovables que incluyen los paneles solares y los generadores eólicos. Fíjense que a lo largo, desde 1900 hasta el año 2020, esos gráficos han ido subiendo y subiendo. Bien, esto es importante. Aquí hay que hablar sobre crecimiento exponencial, pero lo importante de esto es que siempre ha ido en aumento el consumo de energía. Bien, a pesar de que están entrando energías renovables, esas no están sustituyendo a los combustibles fósiles, están incrementando la disponibilidad de energía y por tanto se consumen. Bien, y esto genera, por supuesto, un incremento en todo, a lo largo de toda la historia de la civilización humana de las emisiones de CO2. Bien, aquí esto para que, esta es una duda que también se menciona por parte de los negadores y los que discuten sobre el tema. Aquí están las emisiones de CO2 por parte de las economías que ya han existido. Estamos hablando de Reino Unido, o sea, Europa, países desarrollados. Bien, Europa, Estados Unidos, las globales y las economías emergentes, que eso incluye sobre todo China y la India. Bien, como ven, a partir de 1930, 1920, comienza la India y China y estas economías emergentes a emitir. Bien, comienzan a desarrollarse, porque estas emisiones son producto del desarrollo tecnológico y científico. ¿Bien? Entonces, aquí pueden ver cómo las economías maduras, o sea, que ya tienen un desarrollo anterior, han ido estableciendo más o menos un nivel bastante constante, relativamente constante, aunque han aumentado, pero han tenido sus variaciones, pero a esto se le ha sumado las economías emergentes y que por supuesto nos llevan a la situación actual que tenemos hoy. Para evitar confusiones, importante, esta es una distribución histórica de las emisiones de dióxido de carbono por persona de todas las naciones desde 1751 hasta el año 2020. Porque yo sé que ahora hay personas que aquí mismo en los Estados Unidos que tienden a decir, no, los principales culpables es China. No, China no ha emitido ni siquiera una quinta parte de lo que ha emitido históricamente Estados Unidos. A lo largo de la historia, el mayor emisor de gases de efecto invernadero, particularmente el CO2, ha sido Estados Unidos. También está el Reino Unido, Europa, Japón, bien, pero fíjense que los principales emisores ahora son los que acusan a China de que está emitiendo más. ¿Bien? Y no hay duda, en este momento China emite más. ¿Bien? Pero si analizamos la parte histórica, aquí tienen el gráfico. Estos son gráficos sumamente importantes. ¿Bien? Este gráfico analiza la temperatura, la anomalía de temperatura con respecto a un punto de referencia, que en este caso es el inicio antes de la revolución industrial, ¿bien? Y ven cómo ha ido, sin duda alguna, ha ido subiendo la temperatura. Entonces, aquí estamos ya en el año 2020, 2020 y pico, 2021, ven las proyecciones en amarillo y en esta línea punteada en color verde, las proyecciones para el futuro. Si siguen en la línea amarilla de lo que se está proponiendo actualmente por este señor que aparece aquí arriba, que es James Hansen, un científico que trabajó para la NASA y es uno de los principales especialistas de este tema en el planeta, él dice que el calentamiento global se está acelerando. ¿Sí? Si esas proyecciones que él plantea y que pronto vamos a tener resultados respecto si es cierto o no lo que él dice, si se siguen esas proyecciones, vamos a tener
para el año 2050 un calentamiento de casi 2.4 grados Celsius en la atmósfera del planeta. Bien, eso es una barbaridad. Fíjense en Europa todo lo que está sucediendo, los incendios, las inundaciones, todos esos desastres en Europa son el resultado de un calentamiento similar al de 2 grados Celsius. Bien. Esto es parte de lo que plantea James Hansen de la causa de la aceleración del calentamiento global. Bien, dice que en los últimos años, particularmente desde 2020 para acá, la Asociación Internacional, la Organización Internacional de Transporte Marítimo, de Comercio Marítimo, obligó a los buques mercantes a cambiar el combustible que usaban. ¿Bien? El combustible originalmente es un combustible tremendamente sucio, un petróleo muy pesado, ¿bien? Y ese petróleo generaba en su humo, en el humo que salía de estas embarcaciones, una gran cantidad de sulfuros flotando en la atmósfera que se unían, entre otras cosas, se unían con el vapor de agua y generaban ácido sulfúrico, por ejemplo. Pero estos compuestos de azufre que quedan flotando cerca de la superficie del mar creaban nubes, ¿bien? Servían de núcleos de condensación para el vapor de agua en la atmósfera, creaban nubes de muy baja altitud y estas nubes ayudaban a reflejar la energía del sol hacia el espacio. Cuando a partir del año 2020 se obligó a los buques a cambiar a un combustible más ligero, menos contaminante, entonces se ha acelerado el calentamiento global porque ya esas nubes de baja altura no están surgiendo en el océano y entonces la energía del sol puede llegar hasta el océano, que son en zonas profundas, un océano bastante oscuro y tiende a absorber muy bien la radiación solar. Bien, entonces el océano se está calentando más, pero por supuesto eso también contribuye a un calentamiento acelerado de la atmósfera. Para que vean que nuestra tecnología, o sea, vamos a reducir la contaminación, vamos a reducir las muertes y las enfermedades por los sulfuros que va a haber en la atmósfera, pero a su vez esto nos va a llevar a acelerar el calentamiento global, que también nos perjudica. Bien, aquí hay una tabla, estas son de tablas extraídas de los informes del IPCC, del Panel Intergubernamental del Cambio Climático de las Naciones Unidas. ¿Bien? Aquí ellos incluyen algunas, estas tablas se usan, estos gráficos se usan para explicar a los políticos y a los que toman decisiones cuáles son los riesgos de acuerdo a la temperatura para ciertos grupos. ¿Bien? Entonces, por ejemplo, para sistemas únicos y amenazados, no sé, por ejemplo, los corales y cosas por el estilo, cuáles son, a partir de qué temperatura van a comenzar a sufrir daños y alteraciones. ¿Okay? Aquí están los famosos 1,5 del Acuerdo de París. Si se fijan, por ejemplo, la distribución de los impactos va a comenzar a hacerse, a diseminarse más por todo el planeta a partir de 1,5, por ejemplo. ¿Bien? Entonces, episodios meteorológicos extremos, ya estamos recibiendo golpes a partir de 1,2 o 1,3, por ejemplo. Bien, con esta codificación de colores. También los impactos y riesgos para determinados sistemas naturales, bien, los corales de aguas cálidas, cuando lleguen a 1,5 grados, se van a extinguir. Los corales albergan la cuarta parte de todas las especies marinas. Tienen una gran importancia económica, porque hay que hablar lamentablemente con la economía y con el billete, porque si no la gente no entiende. Bien, aquí, por ejemplo, una de las barreras más grandes de coral está aquí en los Cayos de la Florida. Todo eso, si se extingue, eso va a destruir la economía de los Cayos de la Florida. ¿Sí? Para que lo sepan así. O sea, todas las personas que viven ahí, que trabajan por la pesca y por la extracción de los corales para venderles al turismo como adornos y cosas por el estilo, todo eso se va del aire, como decimos nosotros. ¿Sí? Los manglares van a ser un poco más resistentes, la pesca en pequeña escala, o sea, estos pescadores que viven de la pesca con redes de en un botecito y cosas por el estilo, ya están sufriendo impactos, ya están comenzando a sufrir impactos, a perder la capacidad de mantenerse y su familia por la pesca. Bien, la región del Ártico está sufriendo duramente, es uno de los lugares que más rápido se está calentando. Los ecosistemas terrestres van a comenzar a sufrir a partir de 1,6. Bien, las inundaciones costeras van a ir aumentando poco a poco, pero van a ponerse críticas a partir de 2 grados. Bien, las crecidas de los ríos, los rendimientos de los cultivos van a ir sufriendo en la medida que vayan subiendo las temperaturas y por otras causas que vamos a tocar aquí. El turismo va a ir sufriendo. Y aquí esto es un pequeño análisis con respecto a la temperatura, pero hay problemas que están asociados que van a golpear duramente al turismo. La mortalidad relacionada con el calor también va a ir en aumento con la temperatura. Entonces, el futuro de nuestros niños,
de nuestros hijos, de nuestros nietos, de nuestros bisnietos. Va a estar directamente afectado por las decisiones que tomemos hoy. Las temperaturas, los eventos climáticos desastrosos que tenemos hoy están decididos incluso por las personas que quemaron carbón en 1850. ¿Okay? El CO2 que se emitió en 1900, en 1950, en 1980, todo eso se ha ido acumulando en la atmósfera. Y lo que tenemos ahora, todos los resultados que vemos ahora, es el resultado de la acumulación de CO2 en la atmósfera durante más de 200 años. Entonces, en la medida que nosotros sigamos emitiendo, ese CO2 se va a seguir acumulando y va a hacer peor la vida de nuestros hijos y nietos. ¿Sí? Entonces, en la medida de las acciones que nosotros hagamos ahora, las decisiones que tomen nuestros tomadores de decisiones y lo que nosotros hagamos, va a ser el futuro en el que van a vivir nuestros hijos y nietos. ¿Sí? Si nosotros no hacemos nada y seguimos con el modelo que le llaman business as usual, o sea, negocios como siempre lo hemos estado haciendo, lo que viene para el futuro de nuestros hijos y nietos para el año 2000 son 4 grados de calentamiento y eso es una barbaridad y aquí vamos a explicar qué significa eso para la vida de nuestras futuras generaciones. ¿Sí? Va a subir el nivel del mar, hay alrededor de 600 millones de personas que viven en ciudades costeras. Bien, las ciudades más importantes están generalmente en la costa con los puertos más importantes o con los lugares turísticos más importantes. Todo eso se va a ir del aire. El 75% de las playas está en camino a desaparecer para el año 2100. Todo eso va a afectar el turismo, como lo mencionamos anteriormente. ¿Cuáles son los elementos más críticos para el tema del calentamiento global o el cambio climático, como le quieran llamar? Bueno, hay varios que son sumamente importantes. El derretimiento de los hielos de Groenlandia, por ejemplo, que afecta la corriente AMOC, que vamos a explicar aquí brevemente sobre ella. El derretimiento del permafrost en toda la zona norte del planeta. Eso libera CO2 y metano de material orgánico que ha estado congelado allí por cientos y miles de años. Cientos de miles de años. ¿Bien? O sea, el permafrost, que es suelo derretido durante al menos 2 años, ese suelo derretido cae en Alaska, en el norte de Canadá, en Siberia. Eso no se ha derretido nunca desde el último final del periodo glacial. Bien, eso se congeló hace cientos de miles de años. Esa hierba que está ahí abajo, esos vegetales están verdes todavía. Ahí hay cuerpos de mamut sin descomponerse y de todo tipo de animales. Y ahora que comienza a derretirse, ellos comienzan a descomponerse, comienzan a ser atacados por bacterias y eso genera CO2 y metano. Y se estima que solamente en el permafrost hay el doble de carbono que hay actualmente en la atmósfera. Si todo eso sale, es un desastre mayúsculo. ¿Bien? Aquí está la escala por temperatura y explica todos los glaciares del oeste de la Antártida, el llamado glaciar del día final. ¿Sí? Ahí hay todo tipo de historia. Entonces aquí explican brevemente el Amazonas. Bueno, el Amazonas está en riesgo de morir. El problema del niño y la niña que nos acaba de golpear para finales del año pasado, inicio de este año, y han habido fenómenos meteorológicos extremos por culpa de eso. Entonces, hay un montón de fenómenos que están ocurriendo a nivel planetario y que la mayoría de las personas no tienen idea. ¿Okay? Estas son las famosas gráficas del calentamiento a partir de un nivel cero, que en este caso se ha estimado alrededor de los años 1950. ¿Bien? No hay duda alguna de que está subiendo la temperatura a nivel planetario. Aquí lo ven en más grande, ¿bien? Esa curva va hacia arriba. ¿Bien? La anomalía de temperatura. La temperatura en el océano también está subiendo. O sea, ya se habla, y es algo que un término que no se usaba anteriormente, las olas de calor en el océano. ¿Bien? El año pasado tuvimos un récord que quizás sea, no sé si llegó a ser un récord mundial, 101 grados Fahrenheit a 5 pies de profundidad aquí en los Cayos de la Florida. Eso mata lo que sea. Bien, aquí ha surgido una enfermedad con los peces también, peces que se vuelven locos en el agua hasta que mueren y empiezan a dar vueltas en círculos. Todo eso tiene que estar relacionado con este fenómeno. ¿Bien? Porque, por supuesto, al subir el nivel de temperatura en el agua, reduce la cantidad de oxígeno, hay explosiones de algas que a su vez reducen la cantidad de oxígeno y todo eso mata todo tipo de vida allí. Nuevamente, repito, para efectos de temperatura, nuestra sociedad, la civilización humana se ha desarrollado en este intervalo y ahora estamos en esta condición que se ha disparado. Esto le llaman el palo de hockey. O sea, es una línea que es relativamente estable, horizontal y de momento sube.
Bien, para que no haya dudas. Y aquí están nuevamente los escenarios. ¿Cuál es el problema con los escenarios? Fíjense que están de color verde hasta un color rojo. Por supuesto, los colores rojos son más peligrosos y aquí está una escala en temperatura. Bien, entonces nosotros estamos alrededor de este punto. Y aquí vamos a ver cómo los científicos tienen una idea de por qué camino vamos. ¿Bien? Aquí está. Fíjense, y esto es hasta el 2010 aproximadamente, 2007, 2008. ¿Okay? Hay data más moderna, pero bueno, traje esta que fue la que encontré antes de comenzar la charla. Pero fíjense que la línea de temperaturas en la superficie terrestre, bien, está camino, las emisiones y la temperatura están en camino por el peor camino, por la línea roja. Bien, que ¿a dónde nos lleva eso? Al escenario anterior. Bien, que va por este camino a un calentamiento de más de 4 grados Celsius para el año 2100 en la superficie terrestre. Bien. Aquí está explicado mucho mejor. Estos famosos RCP, estos 8.5, que es la línea peor de todas. Bien, eso es la cantidad de energía que entra desde el sol y que se queda aquí. Bien. Entonces, los científicos califican estos escenarios y, por supuesto, el mejor escenario sería esta línea azul donde se estabilizaría la temperatura a 1,5 grados o menos, ¿bien? Que ya eso no va a suceder. ¿Bien? Nuevamente, esta gráfica, subida de la temperatura desde 1960 hasta el 2020, esas pequeñas variaciones en forma de diente de sierra tienen que ver con el ciclo de la vegetación a lo largo del año. Bien, el invierno, el verano, la primavera y el otoño. Pero en cada una de las reuniones y en cada uno de los acuerdos, incluyendo el acuerdo de París, bien, no se ha visto ningún resultado. No se ha reducido nada, al contrario, se ha seguido aumentando la emisión de gases de efecto invernadero. Este es un ejemplo que les traigo brevemente para que entiendan la complejidad del problema. ¿Bien? O sea, cuando hace calor, ¿qué hacemos? Tendemos a encender el aire acondicionado. Aquí en la Florida, particularmente en los Estados Unidos, se usa el aire acondicionado por defecto. Aquí no se apaga. Están trabajando todo el tiempo. ¿Bien? El problema del aire acondicionado es que sí, te refresca tu casa, pero afuera genera más calor. El aire acondicionado calienta el exterior y por lo tanto, mientras más caliente está el exterior, más vas a tener que usar el aire acondicionado. Esto se llama un ciclo de realimentación positiva en el cual el uso de algo genera un empeoramiento de las condiciones exteriores que a su vez obligan a usar más de ese algo. ¿Bien? Nuestra civilización está llena de estos ciclos que son horribles. Bien, nos van a dar un resultado terrible. Este artículo, solamente este titular lo traigo porque denota cuál es el camino que llevamos. Sí, hace calor, pero este podría ser uno de los veranos más frescos del resto de tu vida. Bien, por ahí andamos. Estados Unidos, que yo me centro porque habito aquí, pero realmente es uno de los lugares que mejor registros meteorológicos tiene. Y aquí están todos los eventos de más de $1.000 millones que han habido últimamente. Esos están en aumento. Bien, aquí ven también esta gráfica dice claramente cómo los eventos meteorológicos extremos cada vez cuestan más. Bien, esto va a llegar hasta un punto donde ya los países no tengan capacidad para reparar los daños generados por los eventos climáticos extremos. Aquí ven otra gráfica. Todo esto va en alza y esto es para los Estados Unidos, pero eso está ocurriendo en todas partes del planeta. Por supuesto, los países pobres no pueden enfrentar a eso. Y aquí vemos todo tipo de consecuencias, ¿no? Las islitas pequeñas van a desaparecer por la subida del nivel del mar y por eventos climáticos extremos. Tenemos sequías, desaparición de lagos. Este es el derretimiento del permafrost, ¿bien? Que se crean huecos en Siberia, que es increíble, explota. Eso es una explosión prácticamente que deja huecos allí saliendo todo ese gas, particularmente mucho metano. El uso del agua, y más bien, para decirlo correctamente, el abuso del agua en todos lados, nos estamos quedando sin agua. Bien, las sequías en el planeta están aumentando. Otro tipo de fenómeno generado por el calentamiento global es que, por supuesto, al subir el nivel del mar y el hundimiento de las ciudades que es generado por la extracción de agua dulce, bien, en este caso, por ejemplo, Jakarta la van a tener que mover. La están moviendo. Le va a tener un costo de $33.000 millones para mover esa ciudad, que es la capital de Indonesia, simple y llanamente porque ya no pueden vivir allí, porque se está hundiendo, se está inundando todos los días. ¿Bien? Esto va a comenzar a suceder en otras partes del planeta, tarde o temprano. ¿Bien? La sequía
La sequía viene en gran parte del mundo, los riesgos de sequía están aumentando en todas partes, producto del aumento de la temperatura. Pero no solo eso, la erosión de los suelos, producto de las malas prácticas de cultivo y el abuso de los suelos y el abuso de los fertilizantes artificiales, pues está dañando nuestros suelos. Se dice que más de la mitad de los suelos del planeta útiles para la agricultura están dañados y pronto van a dejar de producir. Bien, ¿qué va a generar eso? Hambrunas. Bien, esta es la famosa, estos son las corrientes marinas y esta que ven aquí en el centro es la famosa AMOC. ¿Bien? Que tiene el motor que la impulsa aquí al sur de Groenlandia y ese motor está fallando por la gran inyección de agua dulce procedente del derretimiento de los hielos de Groenlandia. Si se paraliza esta AMOC, vamos a tener un montón de problemas, que vamos a mencionarlos aquí. Este es el famoso mapa de cómo se vería la Tierra con 4 grados Celsius de calentamiento. ¿Bien? ¿Qué va a suceder? Nada. Desertificación. Todas las zonas que están en amarilla se van a desertificar. Las zonas que están en carmelita van a ser zonas que van a ser inhabitables para nosotros, para los mamíferos, porque nosotros somos mamíferos. O sea, todos estos cambios, o sea, la India, China, todas las personas que viven en los Estados Unidos, en Centroamérica, el sur de América del Sur, en gran parte de África, en ciertas partes de Australia, todo eso se van a transformar en migrantes climáticos. Bien, personas que van a tener que abandonar la zona porque se van a desertificar. ¿Para cuándo va a ocurrir esto? No sabemos. Puede ser para el 2100, el 2150, el 2200, pero va a ir ocurriendo y ese fenómeno ya está en marcha. Bien. Entonces, la segunda parte de la charla, voy a aclarar para aquellos que yo sé, o sea, para los que entienden este fenómeno no hay que aclarárselo. Para los que lo niegan, voy a aclararles que yo no he sido a lo largo de mi vida un fatalista. Hasta hace poco yo sí confiaba en la humanidad y en el ser humano. Nunca he sido partidario de soluciones impuestas en la población. Nunca he sido partidario de violencia de cualquier tipo. Nunca he tenido tratamiento psiquiátrico. No estoy loco por decir lo que voy a decir a partir de ahora y nadie me paga por lo que voy a decir. Aquí viene la parte importante de la charla. Les pregunto, ¿qué sucede si te dan una herencia, una cuenta de banco con 1 millón de lo que sea, 1 millón de billetes de dólares, por ejemplo, en el banco y los gastas a $1000 por día? ¿Qué sucede? Te va a durar 1000 días, poco más de 3 años. Bien, o sí, alrededor de 3 años. Bien, o sea, tienes una idea, porque la cantidad de dinero que tienes es limitada, puedes tener una idea de cuánto te va a durar el dinero para malgastarlo, ¿verdad? Así estamos nosotros con la Tierra. Nosotros estamos en una crisis de la arena de construcción actualmente, que la mayoría de las personas no conocen, ¿bien? Y nos vamos a ver obligados a hacer cosas que no habíamos hecho hasta ahora, cada vez que desbaratemos una casa, un edificio, una carretera, a transformar en arena todos esos restos de las construcciones, porque nosotros hemos malgastado la arena a tal punto que ya hay mafias de la arena. ¿Bien? La arena es el segundo material, la segunda materia prima más importante en el planeta Tierra después del agua. El segundo recurso más importante, la arena. Bien, eso va a paralizar tarde o temprano la construcción, que es uno de los pilares de la economía humana. El problema de los combustibles fósiles baratos, que es lo que ha impulsado la gran cantidad de personas que viven, o sea, la multiplicación exagerada de la población humana y todo el tipo de producción de productos inútiles, nada más que para generar billetes, economía. Bien, el combustible fósil, los combustibles fósiles se están comenzando a acabar en el planeta. La Tierra recibió una cantidad de energía cuando surgió y después acumuló cierta cantidad de energía con la procedente del Sol. ¿Sí? Por ejemplo, el petróleo se fabricó, ha tomado 300 millones de años para fabricarse el petróleo. Nosotros lo estamos gastando en 200 años, todo el petróleo. ¿Sí? O sea, nosotros estamos acabando con lo que hay en el planeta, con los recursos que hay en el planeta Tierra, ¿sí? Con las materias primas, con todo. Cada vez la idea es ser más grande, tener una sociedad más grande que consume más y una economía más grande. Y eso a lo único que lleva es al agotamiento de los recursos y las materias primas del planeta Tierra. ¿Sí? La batería que es el planeta Tierra se está agotando. ¿Bien? Entonces, en el caso de los animales, hemos acabado con la vida silvestre, particularmente en los últimos 50 años. Bien, hemos exterminado el 69% de los animales salvajes de la superficie terrestre. Y aquí hay un gráfico
Aquí, bueno, les pongo la cantidad de población que somos, que ya somos más de 8.000 millones y seguimos creciendo. Si usted busca este número, hay esta página que este número usted ve cómo van los nacimientos, van creciendo. Bien, o sea, es el doble de nacimientos con relación a las muertes que hay. Así que, ¿cuánto vamos a tardar hasta que los humanos sobrepasemos la capacidad de sustentación de vida en la Tierra? Ya lo hicimos. Hace 50 años que ya nosotros estamos consumiendo más de lo que el planeta nos puede brindar. Bien, entonces, esta organización que se llama Global Footprint Network, la red de la huella global, bien, todos los años calculan, y ustedes deben haberlo visto, cuáles son los puntos, ¿no? El punto en el que estamos. Y entonces, ahora ya nosotros estamos casi a los 6 meses, estamos gastando los recursos de un año, lo cual quiere decir que estamos para mantenernos durante un año, tenemos que gastar los recursos que debieran tener 1,75 planetas como la Tierra. ¿Bien? Esta gráfica se ve cómo las fechas se han ido a lo largo de los años, de 1971 hasta la fecha, cada vez se han ido atrasando y atrasando más y ya estamos en agosto. En 2023 fue en agosto. Este año no está incluido aquí, pero es un poco anterior. Y aquí ven cómo este día del overshoot, del sobreconsumo, cada vez también se ha ido acelerando. ¿Sí? Entonces, hay avisos en todas partes, como artículos como este que nos dicen, nuestros autos nos están matando a todos. ¿Bien? Lo que estamos haciendo para mantener la economía es un sacrificio humano, para decirlo de la forma más sencilla posible. ¿Sí? Entre la contaminación, el calentamiento, más todo lo que produce, nuestros automóviles nos están matando y nuestra industria también. Ahora estamos entonces sustituyendo todo lo que es la tecnología esta energética por, bueno, supuestamente estamos sustituyendo con paneles solares y generadores eólicos y en realidad, como dije anteriormente, no están sustituyendo los combustibles fósiles. Bien, lo que están haciendo es sumándose y lo que estamos haciendo es generando más energía que nunca y produciendo más que nunca. Bien, entonces esta paradoja la traigo solamente para explicarle, porque cuando usted usa un automóvil de gasolina normalmente y de momento compra un automóvil híbrido, lo cambia por un automóvil híbrido que es más eficiente, entonces usted lo que hace es usar más el automóvil híbrido porque es más barato. Entonces no se produce una ganancia neta, no hay un ahorro de combustible. Tú usas prácticamente la misma cantidad de combustible que si usaras el otro automóvil. Bien, porque así somos. Nos es más barato, lo usamos más. Ahora tenemos una tendencia, y esto es importante decirlo, y aunque no se reconoce oficialmente, una tendencia a usar generadores eólicos para generar electricidad para alimentar los pozos petroleros. Escuchen esto. Los pozos que extraen petróleo, que es la energía básica todavía, la energía básica de la humanidad, están siendo alimentados con generadores de viento. ¿Bien? Y la gente dice, bueno, ya a todo el mundo explica, bueno, esto es para reducir las emisiones. No. Lo que hay detrás de esto es que ya el petróleo no es una forma de energía, no es un portador energético. ¿Bien? El petróleo, ya extraer el petróleo cuesta más que la energía que tú vas a obtener del petróleo que extraes. Por lo tanto, tienes que incorporar otras formas de energía para ayudarte a resolver ese problema. Porque ya extraer el petróleo es tan caro, energéticamente hablando, que no es rentable. Eso va a traer ciertas consecuencias para el futuro. ¿Bien? Fíjense, repito el gráfico. Miren cómo ha ido aumentando. Las energías renovables se suman, no sustituyen, no se reduce el consumo de energía y mucho menos de energías fósiles. Se sigue aumentando. Bien, esa es la tendencia normal de la humanidad. ¿Qué es lo que nos viene? Bien, aquí James Hansen hizo esta estimación de la cantidad de bombas atómicas de Hiroshima que equivalente al calentamiento global que se está acelerando actualmente. Bien, inicialmente, al inicio de los años 2000, eran de 3 a 4 bombas por segundo. 3 a 4 bombas de Hiroshima explotando por segundo sobre el océano. Bien, esa es la cantidad de energía que estamos acumulando en la atmósfera. Pero ya actualmente estamos a nivel de 13 bombas atómicas cada segundo. La energía de 13 bombas atómicas de Hiroshima se está acumulando aquí en la atmósfera por segundo. Bien, entonces los resultados son, bueno, ya los estamos viendo, ¿no? Incendios, inundaciones, todo este tipo de desastres. El incendio de Hawái, de la Jaina, eso fue histórico. Y son cosas que vamos a comenzar a ver.
¿Bien? O sea, incendios, destrucción por incendios de ciudades enteras, destrucción por inundaciones de ciudades enteras, y a eso, así, poco a poco, el clima nos va a ir golpeando la civilización. Pero no solo eso, el aumento del número y la gravedad de los desastres naturales acabará provocando la destrucción simultánea de graneros en todo el mundo, como vimos la sequía, por ejemplo, ¿verdad? Y eso va a generar escasez de alimentos. Eso ya lo estamos viendo. El sur de Europa se está desertificando. Hay menos producción de uvas, por ejemplo, o de olivas, y eso sube el precio de todos esos productos. Bien, al final aquí, ¿qué va a traer y qué mencionan por primera vez? Colapso de la sociedad humana. Bien, entonces, ¿cómo va a ser el futuro? ¿Cómo va a ser el futuro? Bien, este artículo se los traigo solamente. Hay montones de ejemplos de certificación en Europa, de certificación aquí en los Estados Unidos, en otras zonas del planeta también. Eso está sucediendo en la India, en Pakistán, en Afganistán, en Asia, en América del Sur, en África. Bien, esto está sucediendo en todas partes. Las tierras de cultivo están desapareciendo. ¿Cuál es el futuro? Repito, el mapita de los 4 grados Celsius. Cuando lleguemos a estas condiciones, y esto es una cifra importante que tienen que escuchar. En el momento que lleguemos a 4 grados Celsius de calentamiento como promedio en la atmósfera terrestre, la Tierra como planeta tendrá solo capacidad para alimentar a 500 millones de personas. Si nosotros, y estos son cálculos ya realizados por científicos, si actualmente tenemos 8.000 millones de personas y le restas esos 500 millones que van a quedar vivos para esa época, ¿cuántos tendrán que morir para el momento en que la Tierra tenga 4 grados Celsius de calentamiento? 7.500 millones de personas. ¿Cuándo va a comenzar a suceder eso? Porque eso no va a ser de golpe. Bueno, las estimaciones de los científicos que se dedican a esto y de los estadistas dicen que poco a poco van a ir aumentando las muertes hasta que lleguemos a un punto donde morirán 50 millones de personas anualmente en este planeta. Cosa nunca vista. Eso es un colapso no solo de la civilización, sino de la humanidad propiamente hablando. Bien, entonces, para los que tengan duda, esto se ejemplifica de una forma muy fácil. Usted pone bacterias en un caldo de cultivo y ¿qué es lo que hacen? Se multiplican. Las bacterias se multiplican doblándose a la mitad. Se pican a la mitad y donde habían una, ahora hay 2 y después hay 4 y después hay 8 y después 16. Y así van. Eso se llama una multiplicación exponencial. Bien. Y las bacterias se van a multiplicar mientras haya comida y van a explotar su población, va a crecer de forma exponencial hasta que se acabe la comida y entonces, ¿qué sucede? Se mueren todas. Bien, eso es una ley de la vida en el universo y nosotros con nuestra inteligencia no estamos siendo capaces de controlarla. Bien, este es el gráfico que representa ese tipo de situación. Bien, la población se incrementa, esta línea azul es el nivel de mantenimiento, la capacidad de mantenimiento de población de ese lugar específico y la población explota y crece y cuando llega a un punto comienza a reducirse porque se comienzan a acabar los recursos. ¿Qué sucede con el medio ambiente? Que termina golpeado y entonces la capacidad de mantener población, no solo la población colapsa, sino que la capacidad del medio ambiente de mantener población también se reduce. Este es un gráfico de un ejemplo real. Una población de ciervos en una isla, ¿ven? Aumentó y aumentó porque no había depredadores, hasta que llegó un punto en que se comieron toda la hierba y murieron. Entonces, al final quedaron, no puedo ver la cifra, 42 ciervos, hasta que después se murieron todos porque ya no tenían capacidad para reproducirse y mantener la población. Este es un gráfico real y por ese camino vamos nosotros. Bien, nosotros estamos consumiendo más de una tierra. Bien, si a todas las personas del planeta le diéramos las condiciones de los americanos, de los estadounidenses actuales, o sea, varios autos, aire acondicionado, toda la comida que nos dé la gana, despilfarro, comprar todos los productos que nos dé la gana. Para darle esas condiciones a 7.000 millones de personas se necesitaban 5 planetas como la Tierra. Y esa es nuestra situación actual. Entonces, ya en los años 70, el laboratorio del MIT, el Instituto Tecnológico de Massachusetts, hizo un estudio que analizaba esta situación y llevó a ciertos gráficos con las computadoras de la época y con las ideas de la época, que dicho sea de paso, en esa época no se pensaba en el cambio climático. Y este es un gráfico bonito, ¿bien? Donde las personas se dieran cuenta de que no podían consumir demasiado y tomaban medidas, pero donde no se tomaba en cuenta eso y se dejaba que
el crecimiento exponencial se desarrollara y el consumo de recursos aumentara casi hacia el infinito, ¿bien? Se terminan agotando los recursos del planeta, la población termina colapsando, como ven aquí, la contaminación aumenta hasta que se reduce porque se reduce la producción, ¿verdad? Y la producción industrial colapsa. La producción de alimentos colapsa también y colapsa la población. Bien, no solo estamos hablando del colapso de la civilización. Bien, en el último estudio, esto es de los estudios, esto BAU significa Business as Usual. Bien, entonces, durante la pandemia hubo un grupo de italianos que rehicieron el estudio y le volvió a dar que el colapso iba a ser en el año 2040. ¿Sí? Pero el MIT repitió el estudio en el 2023, el año pasado, y les dio, busquen, yo no les traigo el gráfico aquí hoy, busquen el estudio, bien, que se llama Límites del Crecimiento, y para el estudio del 2023, con nuevos datos y con mejores computadoras y modelos, les da el colapso para el año 2025. ¿Bien? Estos no son los únicos estudios, hay montones de estudios sobre el colapso y todos coinciden en la fecha. Miren aquí, 2020, 2040, miren el colapso. Todo esto está repetido en montones de estudios científicos. Bien. El tema de la deuda externa a los países tiene que ver con esto también. Bien, porque nosotros vivimos prestados del futuro. Todos los recursos que los países y las personas consumen hoy, nuestros hijos no lo van a tener. La arena que usamos hoy para construir, el plástico que compramos en las tiendas para los juguetitos para el niño, las gomas que usamos en los automóviles, el petróleo que usamos, todos los recursos que usamos, las materias primas que están en el planeta y las usamos, los metales que extraemos, cuando los usamos, ya nuestros hijos no lo van a poder tener. Bien, la deuda externa es un ejemplo de eso. La deuda externa va a tener un límite de crecimiento y para el caso específico de los Estados Unidos, que es donde encontré estos datos, ¿bien? Estiman que ya dentro de 20 años la deuda externa de los Estados Unidos es insostenible. Eso indica un colapso de la civilización estadounidense a más tardar en 10 años. Bien, nuevamente el gráfico. Este es el famoso gráfico. Aquí ven en verde el nivel de consumo que debiera haber normalmente, lo que puede mantener un planeta o una isla o un continente y la población cómo explota y luego colapsa. Bien. ¿Cómo estamos nosotros con respecto a los mamíferos? Por ejemplo, la masa de mamíferos en el planeta Tierra. Bueno, hace 20.000 años había 99.9% de animales salvajes y solamente un 0,000% de seres humanos. En la actualidad hay un 36% de seres humanos, 60% de ganado, vacas, cerdos, carneros, etcétera, y solamente un 4% de animales salvajes. Hemos casi erradicado la vida salvaje en el planeta y así una biosfera no funciona. Bien, este gráfico lo explica mucho mejor. Los humanos son una tercera parte prácticamente de los mamíferos, de la biomasa de los mamíferos en el planeta Tierra. Y esto es para el año 2015, ahora está peor. Bien. Entonces, les pregunto, ¿en qué momento las bacterias, cuando se están multiplicando y comiéndose toda la comida, en qué momento las bacterias se van a dar cuenta que se están quedando sin recursos? Bien, prácticamente cuando estén a punto de caer en el colapso. Eso se los puedo explicar después si me hacen la pregunta con más detalle porque estamos quedando casi sin tiempo. Pero, ¿qué sucede cuando hay un colapso en la civilización? Bien, colapsa la producción de todo lo material, la parte espiritual, las normas morales, la ética, todo eso colapsa también porque hay que favorecer la supervivencia. Bien, las libertades, las garantías constitucionales, la privacidad, las leyes, el derecho a la vida, todo eso se acaba en un mundo donde no hay una civilización. Bien, entonces es importante entender para todas las personas que para los eventos climáticos que están ocurriendo, y lo estamos viendo ya, aquel que tenga duda que busquen las noticias, los servicios de emergencia pueden colapsar con las catástrofes climáticas que están ocurriendo. Los eventos se pueden ir de control extremadamente rápido. Puede ser que no recibamos aviso alguno de algunos tipos de eventos, como ocurrió con el huracán Otis en Acapulco. Los servicios de emergencia se saturan y bajo esas condiciones comienzas a ser responsable por ti mismo y por tus familiares. Bien, aquí no voy a mencionar estos dos casos, pero son eventos climáticos extremos que se van de fuera de las medidas a las que estamos acostumbrados. Bien, entonces aprendemos. Nuestra sociedad no funciona para eventos sin precedentes, incluyendo las crisis económicas, desastres naturales y pandemias. Bien,
El turismo se va a ir reduciendo, todo el tipo de cosas que acostumbramos a hacer por viajes, por ejemplo, todo eso se va a reducir. Bien. Y bueno, sugieren regresar a los radios AM, por ejemplo, para casos de emergencia. Entonces, ¿qué más podemos aprender? Hay trampas mortales. Si hay un evento climatológico extremo, una inundación, un huracán terrible, puedes quedarte atrapado en un tráfico, en el tráfico a la hora de huir. La gasolina, el combustible puede acabarse, bien. Y las vías de salida importantes para estos tipos de desastres, tienes que aprendértelas. Bien. Entonces, el estado del clima, reporte del 2023, ¿cómo termina esto? La vida en el planeta está bajo asedio. Esto es de la ONU. Bien. Ahora estamos en un territorio inexplorado. Los científicos han advertido durante décadas constantemente sobre un futuro marcado por condiciones climáticas extremas. Estamos viendo la manifestación de esas predicciones a medida que se supera una sucesión alarmante y sin precedentes de récord climático. Estamos entrando en un ámbito desconocido y desafortunadamente dicen los científicos que el tiempo se está acabando. Este gráfico es muy bonito. Nos dicen, ¿cuál es el recorrido de una persona que no cree en esto, que lo niega? Primero dice que el cambio climático no era real. Después dice, sí, es real, pero no es culpa de los humanos. Después dice, ops, porque ya comienza a sentir los efectos. Y después, bueno, ya saben, ¿no? Hubo una época en que hubo que demostrar que los tomates no eran venenosos. Este señor tuvo que demostrarle al resto de las personas que creían que los tomates eran venenosos, tuvo que comerse una bandeja de tomate para demostrar a todo el mundo que los tomates se podían comer. Así estamos ahora con el cambio climático. Busquen estas tablas. Esta es en grados Fahrenheit, esta es en grados Celsius. Bien, esta es la tabla del índice de calor. Para casos de más de 35 grados Celsius, bien, y más de un 70% de humedad, aquí lo pueden encontrar, son condiciones que no son sobrevivibles por el ser humano, por los mamíferos. Una persona que esté varias horas bajo esas condiciones, el cuerpo colapsa y muere. No tiene que ver con deshidratación, tiene que ver con el hecho de que el cuerpo no puede enfriarse. Colapsamos y morimos. Busquen esta tablita, bien, y ténganla a mano. Es importante. Aquí un chiste, como una profesora diciéndole a los niños que tienen que aprender cómo codificar computadoras para la economía del futuro. Los niños ya deben saber que va a ser más importante cómo sobrevivir en un mundo donde la civilización va a estar colapsando. ¿Qué vienen? Vamos a ponerlo, porque lo voy a poner. ¿Qué veo en el futuro? Proliferación de guerra. Y eso lo ven todos los científicos y todos los científicos que trabajan en esto están deprimidos por esto que ven. Proliferación de guerras por recursos, migración climática masiva. Dicho sea de paso, la próxima crisis, que va a ser la última, ¿bien?, comenzará con una estancación de la economía y a su vez estará marcada en sus comienzos por la reducción del valor energético de las fuentes de energía fósiles. Y esto ya ha comenzado. Vamos a llegar a un punto donde se van a comenzar a fragmentar las naciones y quedarán algo parecido a lo que había anteriormente, las famosas ciudades-estado. Bien, el planeta entrará en un ciclo de desertificación y extinción de especies. Estamos en la 6ª extinción masiva. ¿Bien? Quedarán ciertos grupos aislados de humanos dentro de esos 500 millones de personas que van a quedar, si es que queda esa cifra. Todo eso sazonado con tormentas enormes y muy destructivas. Estudio de españoles, el máximo tamaño de granizo que puede formarse aquí en la atmósfera terrestre es 30 centímetros, 13 pulgadas. Eso es una bala de cañón. El caso del mayor huracán posible que puede existir aquí en la Tierra, cuando la temperatura del agua en el mar llegue a 49 grados Celsius, 120 grados Fahrenheit, vamos a ver huracanes del tamaño de Norteamérica. ¿Están oyendo? El caso de los tornados, hay advertencia aquí, para el caso de los Estados Unidos. Los tornados están aumentando de tamaño e intensidad y se están moviendo fuera de las zonas acostumbradas. Se está esperando y han advertido los científicos, esperan un tornado de categoría F4 o F5 entrando en una ciudad como Chicago y generando 40,000 muertos. Bien, así que estas son las imágenes que tenemos para el futuro. Dicho sea de paso, esto se hizo con inteligencia artificial. Cada vez que usas inteligencia artificial, estás consumiendo algo que nos lleva a un futuro peor. Bien, estas son imágenes que generé precisamente para que tengan una idea de qué pudiera venir en el futuro, lamentablemente. Entonces, lamentablemente nos hemos dedicado a enriquecernos, a favorecer el desarrollo de la economía, que al final no está vinculada directamente con lo fundamental, que es el consumo de los recursos. Bien, recursos naturales.
Importante, nadie va a venir a salvarnos, ni dioses, ni extraterrestres, ni entidades imaginarias. Lo que sucede aquí va a ser responsabilidad de nosotros. Y no por gusto. Busquen las noticias, los millonarios están fabricando búnkers en Nueva Zelanda y en Hawái. No por gusto. En Marte, en la Luna, nadie va a ir a vivir allá. Nadie. No tenemos experiencia con experimentos de biosfera que hemos hecho ya. Han fracasado todos. No vamos a vivir en otro lugar. Este es el único planeta que tenemos. El resultado de esto, la paradoja de Fermi, que es la idea fundamental de todo esto. ¿Por qué no vemos a ninguna civilización inteligente allá afuera? Porque todas, si siguen nuestro camino, se extinguen. En cuestión de 200, 500 años, colapsan y se mueren como civilización. ¿Sí? Y para terminar, este es el ciclo de los negadores. ¿Sí? Comienzan negando con todo tipo de sentimientos negativos, después sufren roña, después se deprimen, después comienzan a entender poquito a poco lo que sucede hasta que aceptan lo que está sucediendo. Y en ese punto, ya yo lo pasé todo eso, pero para aquellos que niegan esto, sepan que el futuro que nos viene está feo y vamos a tener que terminar aceptándolo. Bien, hasta aquí la charla. Así que espero que hayan podido entender. Ha sido un poco apresurada, pero toda esta información está en Internet, está en los centros de noticias, está en los estudios científicos. Para aquel que quiera saber más, puede sin duda alguna escribirme y yo con gusto se los hago llegar. Voy a poner la última diapositiva, donde están los enlaces para todas estas charlas que yo hago, que pueden buscarlos allí con facilidad. Listo. Muy bien, Carlos, pues muchísimas gracias por esta charla tan importante. Nunca va a estar de más aprovechar eventos como este, que es la Semana Mundial del Espacio en el 2024, tocar este tema que siempre va a ser de muchísima importancia, que es el cambio climático, y la verdad que tu perspectiva fue muy interesante y muy realista, como debe de ser para saber cómo están las cosas hasta el día de hoy. Entonces vamos a pasar al tiempo de unas cuantas preguntas. Nada más rápidamente vamos a enviar algunos saludos de nuestra audiencia. Nos están viendo desde Cuenca, Vivi Elizabeth, desde México, Laura Huerta, desde Ecuador, Daya Cajota, Alexander Pérez, saludos hasta Colombia. Y también aquí tenemos a Carlos Silvera, miembro de Astrociencias Ecuador. Estupenda charla, Carlos Heredero. También Ale Naranjo y varios miembros de nuestro equipo que nos están acompañando el día de hoy. Entonces, pues aquí también Fedor Terencin nos dice gracias por la información y él nos manda saludos desde Guayaquil, Ecuador. Entonces vamos a dar el tiempo a dos preguntas que están aquí de nuestro público. Si te parece bien, Carlos. Vamos a la primera, de Normita Sala Hernández. Nos dice, ¿qué hay de las fosas de las Marianas? Bueno, la fosa de las Marianas es un accidente geográfico. ¿Okay? Es producto del movimiento de las placas tectónicas, al igual que muchos otros accidentes geográficos que tenemos en el planeta, incluyendo los Himalayas, por ejemplo. Pero en particular con el tema del cambio climático, no hay nada importante que decir ahí, excepto que, o sea, algo que no dije expresamente, el cambio climático no es una causa, el cambio climático es una consecuencia. O sea, el CO2 es un producto de desecho generado por la sociedad humana. Y dentro de esos productos de desecho también está el plástico. ¿Bien? En el fondo de la fosa de las Marianas hemos encontrado esas bolsitas de plástico del supermercado que todos conocemos. Allí, a 11 kilómetros de profundidad, hemos encontrado contaminación por plástico. El plástico está en todas partes. O sea, la industria de los combustibles fósiles nos ha envenenado el planeta y nosotros también somos culpables. O sea, todos usamos esas bolsitas. Hay bolsitas de esas, hay plástico en el Polo Sur, en la Antártida, hay plástico en el Everest, hay plástico en los Andes, hay plástico en los glaciares, hay plástico en el océano, en los lagos, en los ríos, hay plástico dentro de nosotros, dicho sea de paso. O sea, se han hecho estudios y los famosos microplásticos. Tenemos microplásticos en el cerebro, en los intestinos, en los pulmones, en todas partes del cuerpo, incluyendo en la placenta humana,
y se han detectado plásticos hasta en la leche materna humana. ¿Sí? O sea, es importante. El problema de los combustibles fósiles nos ha llevado a una situación donde ya, no, en el fondo de las fosas de las Marianas te encuentras una bolsita de supermercado, pero eso es un síntoma de todo lo demás que está ocurriendo a la misma vez. Y vamos con la última pregunta y conclusión. Nos dice Ale Naranjo, si podríamos decir que la conclusión podría decirse que la contaminación ocasionada por la parte antropológica es la mayor. Exactamente. O sea, en uno de los gráficos, esos gráficos que repetí 2 o 3 veces, o sea, la temperatura ha estado estable hasta el momento en que llegamos nosotros. En los últimos 10.000 años, la temperatura en el planeta ha estado estable hasta que llegamos nosotros con nuestra tecnología, con nuestra civilización, con nuestro desarrollo. ¿Bien? Entonces, realmente, ahí no lo mencioné, por ejemplo, uno de los grandes contaminantes es la producción de cemento. Entonces, todo lo que hacemos contamina. Y les voy a dar un dato para que tengan una idea de cómo debiéramos estar actuando ya hace varios años, ¿bien? No ahora. O sea, cuando tuvimos la pandemia, muchos vieron cómo las calles y las autopistas se quedaron vacías de automóviles, prácticamente. ¿Bien? Para nosotros enfrentar y tratar de resolver o aliviar el problema del calentamiento global o el cambio climático, deberíamos reducir la economía en un 7% anualmente. ¿Qué significa eso? Bueno, para reducir, digamos que este año queremos hacerlo, o sea, en los próximos 12 meses queremos reducir la economía en un 7%, hay que dejar las calles vacías de automóviles privados. Solamente circulando los camiones que van a transportar alimentos, las ambulancias, los bomberos, transportación imprescindible, pero no transportación privada como existe ahora. O sea, y eso sería en el primer año. En el segundo año habría que reducir otro 7%, que habría que eliminar, por supuesto, los aviones, los barcos mercantes y un montón de cosas más, incluyendo los ejércitos, que dicho sea de paso, no se mencionan en esta COP, en estas conferencias de las partes, en estas reuniones climáticas. Allí no se han mencionado los ejércitos, que son de los mayores contaminantes que hay en el planeta. No solo con respecto a plásticos y químicos y por las explosiones y toda la producción armamentística, sino por las emisiones de CO2 que genera. Entonces, es un tema complicado y evidentemente por eso traje la segunda parte de la gráfica, porque no estamos haciendo nada para resolver o aliviar el problema. Todo lo contrario, seguimos creciendo y vamos a seguir creciendo hasta que nos exploten la cara. O sea, hay físicos, busquen físicos, grupos de físicos que están trabajando con el tema de la termodinámica, que de eso nadie se burla, ¿bien? Y hacen cálculos y los cálculos que dan con respecto al uso y al abuso de la energía por parte del ser humano en su sociedad, hablan de que vamos a llegar a un punto cero, el punto donde el cual ya no va a haber más energía termodinámicamente hablando para usar por parte de la sociedad humana alrededor de los primeros años de la década del 2030. Son malas noticias, está feo el futuro, lamento mucho que sea así, no puedo hacer mucho más, o sea, debiéramos estar haciendo más, pero no estamos eligiendo los políticos adecuados, no estamos actuando de la forma adecuada, no estamos haciendo nada y por el contrario seguimos haciendo el business as usual. Seguimos haciendo lo mismo que hemos hecho siempre, que es consumir más, contaminar más, inflar más la economía y eso tarde o temprano. Y lamentablemente a mi generación, yo tengo 55, tu generación, Sofía, las generaciones que vienen, que están vivos ahora, nos va a tocar esta parte de la historia humana que es prácticamente el final de la civilización. Es lamentable, pero es lo que nos va a tocar vivir. Así es, Carlos. Entonces es muy importante este tipo de charlas. Agradecemos muchísimo por tu participación, por la participación de nuestro público y toda la información que nos diste. También toda la interacción que hubo el día de hoy de nuestro público. Los invitamos a que el día de mañana no se pierdan nuestras conferencias. Tenemos a Diego Galarza que nos va a estar hablando de la IA y la astronomía en horario de Ecuador, 4 de la tarde y 6 para hora de Argentina. Y a las 8:30 hora de Ecuador, 8:30 de la noche, Miguel Ángel Carrión nos va a estar hablando de la observación astronómica.
Entonces, nuevamente, muchísimas gracias a todo el equipo de Astrociencias Ecuador y nuevamente, Carlos, muchas gracias por tu participación del día de hoy y esperamos que pues esto pueda servir como concientización para este tema que siempre va a ser muy importante y esperemos pues no ponerle atención como tú mencionas hasta que ya sea demasiado tarde. Bueno, muchas gracias por la oportunidad y gracias a todo el equipo de Astrociencias Ecuador, no solo por la oportunidad, sino también por todo el esfuerzo que hacen divulgando ciencia y astronomía. Hacen un gran trabajo. Muy bien, listo. Entonces nos vemos el día de mañana en las siguientes charlas que se van a estar transmitiendo todas en la página de Astrociencias Ecuador. Buenas noches y nos vemos. Buenas noches.